¿El salto de las mexicanas o cuál fue? ¿Quién, Antonio? El autor principal se pone como 20 nombres de santos diferentes. ¿Nunca lo viste? Bueno, veo que ya es una mayoría. Y vamos a empezar, Carla de León, con el primer tema. Es un poquito difícil que ustedes aprendan bajo este sistema de pláticas por línea, pero ya el tiempo nos ha dado una razón buena y creo que sí han aprendido. Lo digo porque hay residentes de cirugía a los cuales yo les he dado clase, entonces, y son de ahí de la escuela de ustedes. Quiere decir que sí hizo eco dentro de lo que platicamos. Y el primer tema que les digo y siempre les ofrezco es la respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma es un evento que nos sucede a todos los humanos, o yo creo que a cualquier especie de los seres vivos, en cuestión de animal, humano, porque esa respuesta siempre va a estar mediado por neurohormonales, o sea, por cuestiones de tipo hormonal, y la respuesta que siempre se da por vía hormonal es de una forma inmediata, o sea, ya. Entonces, esta respuesta metabólica al trauma, no vean el trauma como que les pongan una pistola, que sería un evento muy obvio, o que vayan ahí y les van a decir, voy a poner una bomba aquí, el que no se va se muere. Entonces, eso sería cuestión muy extrema, pero aquí el trauma, aunque sea así, y no lo vean ustedes como extrema, simplemente con que le digan a un paciente que lo van a operar, eso desencadena una serie de cuestiones hormonales que hace que el paciente se acondicione él mismo para tener esa respuesta al estrés, al miedo, a ese evento que le vamos a hacer, que obviamente vamos a invadir su organismo con una cirugía, y eso hace que se desencadene una serie de reacciones del cuerpo. Generalmente este tipo de acciones está mediada por, les digo que por hormonas, y hay un eje que se llama eje hipotálamo, hipofisiario, órgano blanco. Y esto funciona como un sistema de retroalimentación negativo. ¿Alguien sabe qué es retroalimentación negativo? ¿Nairo? Nairo Gaza, ¿sí me oyes? Sí. Bueno, contesta inmediato, ¿sí o no sabes? No me acuerdo. Es que se nos da el tiempo, por eso siempre respondan o hagan una seña que sí pueden responder o digan que no pueden responder. Carla de León, ¿sabes qué es ese retroalimentación negativa? No sabría contestarle bien. Lo que tenía entendido es que cuando ya hay una cierta cantidad de hormonas, Eso ya se cancela el eje, o que, por ejemplo, tiene que mandar una señal para tomar una acción. Déjame ya redundar ahora sí la definición. Retroalimentación negativa quiere decir que normalmente todos nosotros, ustedes, yo, tenemos un ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano quiere decir que las hormonas que ahorita trae Carla o traigo yo no son las mismas hormonas que están a las 3 de la mañana, ni son las mismas hormonas que están a la 1 de la mañana. Y esta cantidad de hormonas siempre nos mantiene con cierta forma para estar vivos, para estar yo platicando con ustedes y no me esté durmiendo o no esté teniendo otro tipo de reacción con ustedes. Este tipo de retroalimentación negativa, les digo, como dice Carla, si normalmente mi hormona tiroidea anda en 5, 4, y eso es lo vital para que me mantenga a mí con este metabolismo de poder estar hablando con ustedes. Quiere decir
que los órganos que preceden a esto, por decir el hipotálamo, la hipófisis y lo que es el tiroides, están funcionando de una forma correcta. Pero ¿qué sucede si alguien llega aquí a mi lugar donde estoy y me amenaza con quitarme la vida? Entonces, en ese momento, mi corazón va a latir de más, yo voy a empezar a sudar, tal vez me desmaye, tal vez me sude las manos, tal vez me orine, tal vez me defeque. Y toda esa serie de eventos que suceden es esa respuesta a ese estrés que nos está pasando en este momento, en el cual se incrementan todas las hormonas que entran dentro de este eje hipotalámico, hipofisiario, órgano blanco. El hipotalámico, ya saben, parte del hipotálamo, que es una parte del cerebro. La hipófisis, ya saben, la glándula pituitaria que tenemos ahí en el cerebro. Y el órgano blanco sería el órgano efector que produce la hormona. En este caso, si estamos hablando ya del tiroides, estamos hablando que la glándula tiroidea produce hormona tiroidea, que es la T3 y T4, la tiriyodo y la tetrayodotironina. Y estas hormonas que se producen siempre van a estar en respuesta para mantenernos tranquilos, bien, pero cuando tenemos el estrés que les acabo de mencionar, este órgano blanco empieza a producir hormona de más. ¿Por qué produce hormona de más? Porque el organismo necesita un metabolismo basal más elevado. El organismo necesita que haya ciertos elementos para poder hacer que yo salte de aquí de mi sillón y me vaya corriendo para que me persiga o me haga un daño fuera y no quedarme aquí a la intemperie de él. O sea, me da ese tipo de fuerza para poder yo realizar un evento. Mi corazón, en este momento de este problema, no va a latir mis 80 o 90 latidos normales que tengo. Mi corazón va a latir alrededor de 120, 130, está con una taquicardia tremenda, porque yo necesito que mi corazón bombee de más, porque voy a necesitar oxígeno para correr. Entonces, si yo necesito oxígeno para correr, entonces empiezo con una frecuencia cardíaca elevada, empiezo con taquipnea, empiezo a respirar de más y córrele. Entonces, vean ustedes como un ejemplo simple, como introducción para esto, que ustedes lo aprendan, sepan por qué estamos diseñados de esa forma. Dentro de lo que ustedes tienen que aprender y lo que es más conocido es lo que sucede en cuanto a la cortisona, en cuanto al cortisol. Entonces, siempre que tenemos un evento de este tipo, lo que más conocemos es cómo se incrementan los niveles de cortisol y cómo esto nos van a ayudar a que podamos tener una respuesta. Volvemos al ejemplo. Yo tengo un estrés, alguien se mete aquí a mi casa con un arma, entonces mi organismo solito, sin que me digan nada, mi organismo pues va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, me voy a sentir con mucha ansiedad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que este eje se dispara de forma automática, en forma inmediata, y empieza a decirle al cerebro que tienes un problema. Y el cerebro, a través del eje hipotalámico, entonces en el hipotálamo se libera una hormona reguladora de la hormona adrenocorticotrópica. Vean ustedes, vayan notando. Hipotálamo libera esta hormona reguladora y le pasa la información a la hipófisis. Y en la hipófisis, acuérdense que la hipófisis está estructurada en 3 partes, la anterior, la media y la posterior, de las cuales que está bien conocido su función es la anterior y la posterior. Entonces, esta información le llega a la hipófisis anterior. Vean cómo de una forma relámpago se hace esto para poder yo tener esa respuesta. Y una vez que llega esa información a la hipófisis, a lo que viene siendo el lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis,
de ahí se va a liberar otra hormona. Se va a liberar la hormona adrenocorticotrópica. Y esta hormona adrenocorticotrópica va a ir a estimular el órgano blanco. El órgano blanco de esta hormona adrenocorticotrópica es la corteza suprarrenal. De ahí la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, en esa corteza, acuérdense que la glándula suprarrenal tiene 3 capas. La corteza, la médula y la fascicular. De esa glándula suprarrenal, lo que se va a estimular va a ser la corteza para que esa glándula libere el cortisol. Vean cómo estamos platicando mucho de una cuestión inmediata. Tálamo, hipófisis anterior y órgano blanco, que en este caso es la corteza para producción de cortisol. Ahora, ¿para qué nos sirve el cortisol? El cortisol, la función que hace en el organismo es actúa en varios eventos, y uno de ellos, el más principal de ellos, es de que el cortisol nos ayuda a incrementar los niveles de glucosa. ¿Cómo hace esto el cortisol? Pues nosotros tenemos un depósito de glucógeno en el hígado y en el músculo, y el cortisol va y estimula a ese depósito de glucógeno que tenemos en el hígado para que lo libere de forma inmediata. Vayan anotando para que no se pierda en la plática. Entonces, se libera el cortisol, se libera la glucosa del glucógeno almacenado que tenemos, y se van a incrementar los niveles de glicemia en sangre. ¿Para qué nos sirven los niveles elevados de glicemia? Todos tenemos millones y millones, yo creo que billones de células en nuestro organismo. Normalmente se descaman 20 millones de células en el tubo digestivo cada 3 días. Entonces, tenemos millones y millones de células en el organismo, y todas las células, para que estén vivas, dependen de cómo estén funcionando. Las células tienen un citoplasma y tienen un núcleo. En las células, en el citoplasma, tenemos unos organelos que se llaman mitocondrias. Y las mitocondrias son las que nos van a producir el ATP y el ADP para que nuestro organismo funcione. Si yo no tengo esa respuesta, aquí me voy a quedar a que me den el balazo y ahí quedé. ¿Por qué? Porque no tengo la respuesta para producir cortisol, no tengo la respuesta para incrementar mis niveles de glucosa, y esa glucosa lo que hace es que entra a la célula. Fíjense bien, por eso los diabéticos reaccionan de una forma diferente. Entra a la célula y va y se mete a la mitocondria. Fíjense hasta dónde vamos. Entonces, esta mitocondria requiere de 2 nutrientes para mantener viva la célula. Estamos hablando de los millones y millones de células que tenemos. Entonces, esta mitocondria, para producir el ATP, para producir el ADP, que son las 2 sustancias, es el gas, es la gasolina que requieren las células para incrementar su metabolismo basal. Y esta mitocondria, para producir estas 2 sustancias, requiere 2 cosas. Nada más requiere oxígeno y nada más requiere glucosa. La glucosa ya vimos de dónde la estamos obteniendo en este momento de estrés. Entonces,
El otro componente que le entra a la mitocondria para producir ATP es el oxígeno. Y de aquí depende de cómo esté nuestro sistema pulmonar. Ahorita, un paréntesis para que vayan aprendiendo más. Tenemos ahorita un problema muy serio con el COVID. ¿A qué le pega el COVID? Julio César. Al epitelio pulmonar. Vamos a decir a grosso modo, para no meternos en profundidades. Le pega el pulmón, inunda el pulmón y luego el paciente hay que meterlo a un ventilador. ¿Estamos? Olvidémonos de eso. Entonces, un paciente que tenga una buena respuesta pulmonar, como ustedes están muy jóvenes, ustedes si les ponen eso no corren, van a volar, vuelan. No es lo mismo a un viejo que tenga una reserva pulmonar muy pobre, o que tenga enfisema pulmonar, o que tenga, ¿qué les puedo decir? Que tenga tuberculosis, o que tenga las secuelas de lo que ustedes ya van a vivir. Ustedes ahorita van a vivir mucho de la secuela del COVID, porque el paciente que se pone grave o muy grave y no muere, está teniendo mucho problema, consecuencia de la enfermedad, y hace problema pulmonar. Hace unas cuestiones restrictivas en el pulmón que el paciente ya generalmente va a vivir teniendo taquicardia, va a respirar de más para poder llevar el oxígeno a la uña del primer ortejo del pie. Así de sencillo. Entonces, hice un paréntesis para que tengan ustedes la magnitud de lo que es la medicina, lo que ustedes tienen que entender. Repito, hipotálamo, adenohipófisis, corteza, cortisol, glucosa, mitocondria. Entonces la mitocondria depende de estos dos elementos, de glucosa y de oxígeno. La glucosa, pues a ti, Julio César, que te veo muy sano, me imagino que no eres diabético ni tienes problema pulmonar, entonces vas a tener una respuesta muy adecuada. Pero si yo le doy la misma respuesta, el mismo estrés, y tú, Julio César, ¿qué edad tienes? 18. Ok, tú, Julio César, tienes 18 años y al lado tuyo está una persona obesa que pese, no sé, 120 kilos o 30 y que esté chaparrito y que tenga 60 años. Para que veas, los dos modelos son diferentes, los dos escenarios. ¿A quién crees que va a atrapar el ladrón? Así de sencillo. ¿A la otra persona? A la otra persona. ¿Y tú crees por qué crees que tú te salvas? ¿Tú crees que te salvas porque no sé, a veces dice la gente es que Dios quiso que no le pasara nada? No, te salvas porque tu respuesta metabólica al estrés está adecuada a responder en forma inmediata en ese tiempo. Y empiezan a correr por la calle. Cuando este señor avanza 10 metros, tú ya avanzaste 100 metros, tú ya estás al final de la cuadra. Entonces es más fácil que le peguen al que está cerquita que le peguen al que está lejos. Esa es la respuesta metabólica al Trump. Entonces, vean ustedes hasta dónde llegamos, hasta qué parte de nuestro organismo llegamos, de esas millones y millones de células que tenemos, para que ustedes salven su vida, para que ustedes tengan una respuesta y su organismo no sufra. Esto está muy bien conocido. Por aquí hay un libro que nosotros vemos en cirugía. Y este libro se llama El dominio de la cirugía. Y uno de sus primeros capítulos, creo que es el primero, se llama mitocondria. Miren, cuando ves la edición que veo, es una edición en inglés. Y el primer tema es la mitocondria. Y yo les digo, sobre todo a las damas, aquí estoy viendo muchas mujeres, que se pongan a leer el tema ese de la mitocondria, porque actualmente decimos que la mitocondria
es o pudiera ser el órgano de la eterna juventud. ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú tienes una buena mitocondria, vas a tener un buen ATP y tu célula va a tener un buen desarrollo. Si tú no tienes esos ingredientes que nutren a la mitocondria para producir ATP, obviamente que vas a envejecer, obviamente que vas a tener una mala respuesta a la vida. Y por ahí el libro termina diciendo que la mitocondria sería una esperanza para esa gente que siempre quiere estar joven, que siempre quiere tener esa eterna juventud, que desde siglos muy, muy atrás han tratado de que esto sea una panacea. Entonces, ustedes tengan la innovación, están muy jóvenes, tengan la enseñanza y tengan el aprendizaje para que ustedes puedan enfocar todo lo básico que han tenido. Ya llevaron bioquímica, ya llevaron histología. Entonces, ustedes tengan ese conocimiento y profundícense en los temas de cirugía o de cualquier otro índole para que ustedes hagan una integración de esto que sucede en nuestra vida cotidiana. Entonces, vean ustedes, cuando tengan la oportunidad, vean el texto, que es la clase que tienen que ver, y hagan un plus. Ahí cuando no tengan nada que hacer, me imagino que están muy jóvenes y yo quiero pensar que nadie trabaja, todos se dedican a estudiar. Entonces pónganse a estudiar medicina para que puedan hablar así como estoy yo desempeñando mi clase y no esté leyendo lo que ustedes quiero que aprendan. Si esto lo desarrollamos de otra forma, ustedes no van a aprender cirugía, no van a aprender nada. Entonces, quiero que me van a plantear dudas, alguna duda, Alondra López. ¿Alondra? No me oye, Alondra. Pamela Cruz. ¿Me oyes, Pamela? Sí. ¿Alguna duda sobre lo que estamos hablando? No, es que tenía una duda, pero ya lo respondió al último, entonces yo no, era de la mitocondria, pero está bien. Gracias. La mitocondria, les insisto, es un organelo, igual que el aparato de Golgi. Pamela, ¿para qué sirve el aparato de Golgi? Pues yo lo tomo como ejemplo, como una paquetería, es el que se encarga de, pues, poner, como que empaquetar lo que cada organelo va a hacer, como que decir, pues tú vas a hacer esto, tú vas para tal organelo para hacer tal cosa, o sea. ¿Es el tubo digestivo, Pamela? ¿Perdón? El aparato de Golgi es el tubo digestivo de la célula. Ok. Entonces, todos los organelos que tenemos tienen su función. Y eso era para que en el libro de Ham, en el libro de histología, ustedes tuvieran ya este conocimiento. O sea, no se queden en la plática que yo les doy y que ustedes hayan llevado anteriormente. Están en cuarto semestre, todavía están a mucho tiempo de que ustedes se empapen en conocimientos, y yo les trato de enseñar este tipo de, que les dé cosquilleo para que ustedes busquen esto que yo lo traigo ya en mi cabeza y tengan una buena educación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la onda del cortisol. Podemos hablar de otra hormona, que es la hormona tiroidea. Tiene el mismo mecanismo. Fíjense bien, aquí la retroalimentación negativa que estamos hablando, aquí se sale de contexto, Carla. Porque si yo tengo ya 5 en cualquiera de esas respuestas, ¿sí? Pero lo más medible que siempre vemos y muy común podrían ser las pruebas de función tiroidea. Las pruebas de función tiroidea, para hablar de la hormona tiroidea, normalmente funcionan con ese ciclo de alimentación retroactiva que hablamos, Carla. Pero cuando hay un estrés, este mecanismo de retroalimentación negativa se pierde, Carla. Para que ustedes se puedan explicar
el por qué se incrementan estas hormonas cuando tenemos un problema de estrés. Y esto lo van a aplicar ustedes a cirugía. Ustedes a veces decimos estamos ahí afuera y salimos y le decimos al familiar, ahorita sobre todo con este problema de COVID, oiga, fíjese que su paciente está muy grave, y a veces salimos avisando que está muy grave porque pensamos que ya se va a morir. Y luego a los 20 o 30 minutos a la hora salimos y decimos, ¿sabe qué? Su familiar falleció. ¿Qué pasa con la gente cuando le informas así? Algunos te van a gritar, algunos te van a golpear, algunos se van a desmayar. Ahí les dices y ¡pum! Se caen. Dentro del contexto de esto, para reafirmarlo, ¿cuántos de ustedes no han oído a un familiar que dice, mi tío, mi primo, mi hermano, mi vecino no era diabético, pero dicen que chocó, se volcó, estuvo muy grave y de ahí se hizo diabético? ¿No han oído alguno de ustedes ese término? Sí. ¿Sí lo has oído, Policarpo? Que dicen, es que yo no era diabético, pero de repente alguien me asustó y me hice diabético. Simple y sencillamente eso que estaba guardado en nuestro organismo, eras prediabético, eran tus papás diabéticos y ahí te afloró ya el problema. Algo tiene que ver este tipo de mecanismo y es la innovación que les toca a ustedes vivir en los próximos 20 o 30 años que tengan en esta arte de la medicina. Vean cómo sí se aplican esos términos. Tal vez nuestros padres nos dicen eso, pero ellos no saben medicina. Ellos no tienen a alguien que les esté orientando, les esté explicando este tipo de comportamiento del organismo. Ustedes ya ahorita ya lo tienen en conocimiento, profundícenlo. Y vamos a hablar de otra hormona tiroidea. La hormona tiroidea es lo mismo. Tienes el hipotálamo, tienes dice, siempre el hipotálamo va a ser hormonas reguladoras. Y siempre, por decir, esta va a estimular otra vez a la adenohipófisis. Y la adenohipófisis nos va a producir la mentada TSH. Esa TSH son 3 letras que las van a ver a nivel mundial. Me estás dando minutos ilimitados, Carla, aquí dice, ya me apareció. O sea que vas a dejar de explayar. Bien bonito. Bien. Si se acaba esta plática, nos vemos la próxima y voy a ver cómo mi técnico me instala para nada más picarle, así como ahorita le picó Carla y estemos. ¿De acuerdo? Ok, bien. doctor. Siempre los de acuerdo, háganle así, miren, con el dedito. Órale. Entonces, esta adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, va a liberar esas 3 letras que se llaman TSH. Y las van a ver acuñadas así en los textos mexicanos, en los textos europeos, porque TSH quiere decir tiroides es estimulante, ¿sí? Y la H es hormona. Entonces la TSH traducido al castellano es hormona estimulante de tiroides. ¿Cuál es el tiroides? Pues es nuestra glándula tiroidea que tenemos aquí, que la vamos a ver en este parcial. Parte del primer parcial es que ustedes conozcan la fisiología de la glándula tiroidea o de la glándula tiroides, como ustedes le quieran hablar. Entonces, vean ustedes cómo va nuestro eje: hipotálamo, se va a la hipófisis se va a la glándula tiroides. En la glándula tiroides, vean ustedes cómo podemos sacar patología de ahí. La glándula tiroides en ese momento empieza a disparar hormona tiroidea. ¿Para qué le sirve a mi organismo que nos dispare hormona tiroidea? Es porque necesitamos un metabolismo bastante más elevado. Necesitamos que nuestro corazón, que está latiendo 80, 90 latidos, que me están oyendo ustedes, que mi corazón empiece a latir 120 latidos porque voy a correr, 120 latidos porque voy a saltar. A lo mejor salto de un piso y me voy a fracturar, pero si no salto me van a matar. Entonces, mi organismo tiene que decirle a ese corazón:
que empiece a funcionar de más, y para esto necesitamos elevar el metabolismo basal, y la hormona que se encarga de esto vendrían siendo las hormonas tiroideas. A grosso modo, así lo vamos a dejar. ¿Estamos? Porque el corazón también responde a base de otros estímulos, que es la clase que siempre les pego con esto, que es la choque. La clase de choque. Entonces tenemos hormona tiroidea, ¿sí? Y podemos hablar de otra hormona que sería la HAD, la hormona antidiurética. Antidiurética, ¿qué crees que quiere decir, José Luis Muñoz? ¿Sabes? ¿Sí o no? Antidiurética, no. ¿Quién sabe? Mano para arriba. ¿Se dio un oficio, verdad, Carla? Sí, doctor. Sí, pero no te acuerdas. ¿Para qué sirve la antidiurética? Jocelyn Carvajal. ¿Ya te di clase a ti, no, Jocelyn? Sí, ya me dio. Regula la excreción de los líquidos y también la presión arterial. ¿Dónde te di? ¿Cirugía o técnicas? Cirugía, el semestre pasado. Ay, Carvajal. Bueno, tú vas a ser la que me vas a ayudar con la clase entonces, igual que Carla. Carvajal. Antidiurética, Carvajal. Fíjense bien lo que dijo Jocelyn. La hormona antidiurética, como su nombre dice, no permite que orines. ¿Y cómo funciona esta glándula? Esta hormona también sigue un eje muy parecido, pero esta no se produce ni en el hipotálamo. Dicen que se produce en los núcleos supraópticos del cerebro. Me imagino que son los núcleos que están arriba del bulbo, del quiasma óptico. No quiero entrar en muchos detalles porque no los quiero engañar, ¿sí? Porque ahí es donde se produce esta sustancia, y esta le da poder ir a actuar al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. ¿Qué hace esta hormona en el túbulo contorneado proximal o distal? Lo que hace es que jala agua. ¿Sí saben cómo funciona la nefrona, Karen Hill? ¿Sí saben dónde están las nefronas? ¿Quién sabe? Levanten la mano. Ok, ¿dónde, Julio? En el hígado es la unidad funcional. Digo, en el riñón, perdón. Yo me iba a dar un balazo yo aquí. No, es en el riñón. Me iba a dar un balazo, va a empezar a sangrar y ya. Muy bien. La nefrona es el órgano funcional del riñón. Así como el folículo tiroideo es el órgano funcional del tiroides. Ya para que vayan empapándose. Todo esto que ustedes me van a aprender en mi curso, les juro por Dios que les sirve en el curso o en el examen que hacen para la especialidad. Por eso los que veo yo aquí conmigo, los tengo muy contentos ahí en el hospital, a mis residentes. Desgraciadamente ahorita somos COVID, pero ahí están con nosotros de todas maneras. Entonces me da satisfacción de que esto les ayuda, les inculca desde cuarto semestre que ustedes se preparen mejor para que pasen un examen nacional y no vivan de similares, vivan de tener algo más que ser un médico general. Entonces, la nefrona, como dice Julio César, es la unidad funcional del riñón, y la nefrona tiene, dentro de su estructura, tiene una arteria aferente, una eferente, y esa arteria aferente es la que pasa por ahí y empieza a producir los productos de desecho o sacar los productos de desecho para que los vayamos a orinar. La nefrona tiene el líquido de más, vas y lo orinas. Algo muy común, que ojalá esto no lo tomen como una mala enseñanza, porque luego me critican que les digo cosas malas, pero es lo cotidiano. Cuando algún familiar de ustedes, por no inculcarlos a ustedes,
toma mucha cerveza, actúa como un diurético. ¿Sí? Toma cerveza, tal vez con 4 o 5, ya sea la capacidad, o 2 o 3, y ya después de ahí una más y van al baño, una más y van al baño. Es un ejemplo muy común, y trato de hacer ejemplos así para que entiendan la fisiología de los órganos que tenemos todos nosotros. Entonces, cuando tenemos exceso de líquido, ¿qué hace? El líquido entra al torrente sanguíneo, se va al riñón, en el riñón entra la nefrona, entra ese líquido ahí en exceso, ¿y qué vas a hacer? Lo vas a orinar. La hormona antidiurética no deja que orines. No te va a permitir que orines. Ejemplo. A Julio César no corrió porque estaba dormido. Fíjense, cuando está dormido no se despiertan estas respuestas metabólicas al trauma. Estaba dormido, a lo mejor tantito abrió los ojos y ¡pum! Le dieron un balazo en el abdomen y le pegaron al vaso. Entonces le pegan al vaso a Julio César y el vaso es muy sangrón. Cuando vemos choque les voy a decir por qué el vaso sangra mucho. Entonces, sangra tanto Julio César que lo vamos a catalogar clínicamente como un choque hipovolémico tipo 4. Nada más hay 4. Espero que los hayan leído, Carla, para esta clase de hoy. ¿Alguien lo leyó? ¿Choque tipo 4? Tú. ¿Cuál es, Fernanda? Fernanda, ¿tú también estuviste conmigo el curso pasado? ¿Por qué no te veo bien la cara, Fernanda? ¿Estás triste o qué? No te oigo nada. Bueno, entonces, ahorita vamos a seguir con... Esos son ejemplos vivos de por qué suceden las cosas para que Claro, es que no podía hablar porque estaban haciendo mucho ruido afuera. Ah, bueno. Entonces, apréndanse esto, Fernanda, porque ya los quiero ver. Si les doy clase el otro semestre, dando estas clases, ¿eh? Tienen que ir con 100 ustedes, los dos. Entonces, vean ustedes cómo Julio César lo pescaron no con una buena respuesta, o que esté drogado y llega alguien y ahí te quedas, etcétera. Vamos a poner etcétera y ahí. Y tuvo un choque hipovolémico por sangrado masivo porque el vaso lo fracturaron. Una lesión esplénica tipo 4, que son las que le pegan al hilio, donde entra la arteria esplénica y donde sale la vena esplénica. Entonces, Julio César va a llegar al Hospital General y la van a ver ustedes como médicos de primer contacto. Por eso yo quiero que ustedes aprendan. Lo van a ver, sí, no se trae un balazo Julio César, pero no lo van a ver que está pálido, que está diaforético, que está taquicárdico, que está hipotenso, que está taquipneico, que está somnoliento. Está somnoliento, ¿por qué? Porque su respuesta de metabolismo se está aboliendo. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente oxigenación su cerebro y esa mitocondria no le está produciendo ya energía para que se mantenga lúcido. Entonces, Julio César va a llegar con ustedes. Y ahí es donde quiero que aprendan cómo funciona la hormona antidiurética. Si Julio César tiene un choque hipovolémico tipo 4 y la primera manifestación del choque hipovolémico es la taquicardia, ¿por qué creen que Julio César, su corazón solito, empieza a tener frecuencias cardíacas de 130 a 140? ¿Por qué crees, Sonia? A ver, Fernanda, dime. Lo hace como una reserva para guardar oxígeno. De esa manera va a guardar oxígeno. De afuera. Acuérdense que la sangre, los glóbulos rojos tienen hemoglobina.
Y la hemoglobina es la única sustancia que captura oxígeno, no hay otra. Esos son básicos, esos conocimientos. Los tienen que tener en su cabeza. Y si la hemoglobina está en el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo es la sangre, y la sangre ya no la trae Julio César circulando porque hace vacío en la cavidad abdominal, le dieron un balazo y se salió la sangre de la arteria esplénica o de la vena esplénica, entonces su volemia va a bajar. Baja su volemia. Si es un choque hipovolémico tipo 4, Julio César acaba de perder el 40% de su peso corporal. ¿Cuántos kilos pesa, César? 70, 71. 70 por 4, 28. Julio César está perdiendo 2.8 litros de sangre. Los trae tirados adentro de la cavidad abdominal. Y estoy hablando de un balazo porque sería la forma más grotesca que ustedes lo aprendan. Pero mujeres que están embarazadas fuera de la matriz, los embarazos ectópicos, cuando se rompen, tienen sangrados de 2 o 3 litros en cavidad abdominal. Y si no los atienden, se mueren. Es lo mismo que un embarazo en el abdomen. Eso es lo que quiero que aprendan. Entonces, fíjense bien, una sola palabra, hormona antidiurética. Entonces, a Julio César, a su cerebro, a esos núcleos supraópticos que están ahí, le está llegando la información que su oxigenación está deficiente. Le está llegando a su cerebro que esa oxigenación deficiente no es porque esté dañado de sus pulmones están normales. Inclusive está taquipneico, respira mucho porque está jalando aire y el aire tiene una cantidad de oxígeno X. Creo que el 21% de nuestro aire total es oxígeno, lo demás no es oxígeno. Entonces tienes que jalar aire, Julio César. Y tu corazón está latiendo como loco para que no te vayas a morir. Hasta ahí vamos bien. Entonces, le llega la información a tu cerebro y esos núcleos supraópticos empiezan a producir hormona antidiurética. De tal forma que la sangre que entra en la nefrona, a la arteria eferente, y de ahí sale el poco líquido que alcance a irse por el asa de Henle, que es el túbulo contorneado proximal, el distal, y luego llega el túbulo colector. Esa estructura de la nefrona, que otra vez, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, y luego se va a la nefrona, se va al túbulo colector. Allí en esas dos estructuras, el túbulo contorneado distal y colector, actúa nuestra hormona antidiurética. ¿Qué hace ahí, Julio César? Te jala el agua, la vuelve a meter al torrente sanguíneo para que salga por la arteria eferente y se reintegre otra vez al torrente circulatorio. Esa medida en ese tiempo jala para que te salve la vida mientras un cirujano adecuado te haga un procedimiento y no te vayas a morir. Vean a dónde va la medicina. Y le digo esto porque a veces sucede muy común en los hospitales que ven el balaceado, lo ven ya confuso, somnoliento, taquicárdico, hipotenso, y le metes una sonda en la vejiga. ¿Qué sonda le metes, Julio César, a la vejiga? Una sonda Foley. Qué bueno que saben eso. Entra una sonda Foley. Eso lo tienen que saber todos ustedes ya. Porque eso nadie se los va a decir. El balaceado les llegó a la 1 de la mañana y ustedes, como son primer contacto, están ahí y a veces el médico de urgencias o a veces el otro se van a comer. Y el paciente nada más tiene 1 hora de oro después de un traumatismo mayor para salvar la vida. Si esa hora se echó 45 minutos aquí en lo que se lo llevaron al hospital, ese ya se va a morir. O se muere en el camino o se muere en el escenario.
Por ahí, nosotros, Hospital General, hemos tenido ejemplos de lo que ustedes quieran y manden. Tengo 25 años trabajando ahí, ahorita soy el director, y el Hospital General tiene ejemplos vivos de todo esto que ha pasado. Entonces, llega Julio César al hospital y tiene todos los datos de choque hipovolémico que vamos a aprender ahorita. Entonces, su respuesta metabólica a ese estrés, a ese daño, es que su hormona se vaya al túbulo contorneado y al colector para que jale el agua, la vuelva a meter al torrente y lo mantenga con volemia y no se me vaya a morir Julio César. Pero eso no se mantiene eterno. No se mantiene eterno ese tipo de respuesta. Que va a llegar el momento que si no te operas, si no te quitan el vaso, te vas a morir. Porque no va a haber suficiente oxígeno y no va a haber suficiente volemia para mantenerte con vida. Ese tipo de ejemplos son muy comunes y yo no sé por qué nuestros compañeros cirujanos de repente llega un balanceado con una herida por cualquier arma de fuego en el abdomen sin orificio de salida. Entonces tienes que pensar que adentro trae un desastre abdominal y tienes que pensar que tiene que ir a quirófano. Me ha tocado llevar pacientes de la rampa directamente al quirófano y desgraciadamente los dos se han muerto. Si yo no hago eso, ese paciente se muere en urgencias. Al final de cuentas ustedes digan, pues es lo mismo. Pero una vida que sales de 100 en ese tipo de eventos, eso no tiene valor. O sea, no hay con qué compararlo, vaya. Me ha tocado una vez una volcadura de unos indocumentados que venían y se volcaron por aquí a la entrada de Reynosa. Y los coyotes corrieron y dejaron a la gente ahí, o muertos. Y nos llegó un paciente con traumatismo craneoencefálico y choque hipovolémico y hizo paro. Llega a urgencias, la raza del Hospital General, no es que yo trabajé allí, pero se abocan, no le sacan, no le dan la vuelta a ver que lo atienda el que sigue. Entonces me acuerdo que ese paciente salvó su vida, hizo paro cardíaco, hicieron maniobras de resucitación, manejaron líquidos y empieza el corazón a latir. Empieza a latir como a los 20-30 minutos, es un paciente guatemalteco, que por ahí tengo el documento de él, y me habla tan bonito que me hace llorar. Entonces, este paciente llega, hace paro, y por ahí dicen, bueno, ya déjenlo, trae traumatismo encefálico, ya hizo paro. Pero donde empieza a latir, lo agarro y lo meto a quirófano. En lo que lo meto a quirófano, mi compañero Martín Salomón le mete una sonda al tórax y yo le estoy abriendo el abdomen y alrededor de 5 minutos ya tengo el vaso en la mano. Agarro el vaso, que era el órgano que estaba sangrando masivo, lo agarro, lo pinzo, ahora sí, a resucitarlo, métele sangre, métele volumen, métele lo que tú quieras. Si no hacemos eso, la respuesta metabólica a este estrés no es eterna. Entonces se va a morir. Hicimos todo lo correcto en él y él salvó la vida. Supo de todo lo que había pasado y de las gentes que se murieron ahí donde fue el accidente, y obviamente que vino a darnos un agradecimiento al Hospital General. Entonces, sí suceden las cosas de un lado y suceden las de otro, pero esto que ustedes saben ahorita es lo básico por qué un paciente se les va a morir. Y de aquí salen cursos a nivel mundial. Hay un curso que se llama ATLS, que hace el American College of Surgery, así se llama, lo hace el Colegio Americano de Cirugía, en todo el mundo. El objetivo de ese curso es de que si tienes un accidente como el que estamos platicando, el paciente no se muera en la primera hora posterior al trauma. Si te llegó al hospital con vida y tienes los recursos de sangre, tienes toda la mano, el paciente no se te debe de morir. Eso es lo que trata el curso del ATLS, llevar al conocimiento de uno para tratar de evitar esto. Ya lo demás es de nosotros. ¿Qué tan profundo quieres tener
tu conocimiento o digas lo que dicen todos, así lo hacía fulano tal, así lo hago yo. No, tampoco. El manejo de líquidos, Julio César, es bien diferente, muy diferente al manejo de líquidos que yo aprendí cuando tenía la edad tuya, Julio. Ha habido gente a nivel mundial que se ha metido y ha dicho, manejen bien los líquidos. Los líquidos, cuando los metes de más, es muy fácil meter líquidos, pero es muy difícil sacarlos del cuerpo. Muy difícil. Llega Julio César, le ponen 2 días y le dejan caer 2 litros. Y ven que sigue chocado. Otros 2 litros. Cálmate, está chocado y no lo levantaste. Búscale, trae algo que tiene un sangrado masivo. Los sangrados masivos de cavidad abdominal es por el vaso o retroperitoneo por la cadera. Por eso ATLS siempre recomienda en la revisión secundaria placas de cuello, AP lateral de cuello y una placa de pelvis. Ni te anda pidiendo placas de tórax porque eso es clínico, ni te anda pidiendo placas de abdomen porque la sangre no se mira. Entonces, son los requisitos que pide ATLS. Vean cómo estamos saliéndonos del tema, que al final de cuentas yo lo que les pregunto es lo de la clase básica para que ustedes lo entiendan. ¿Alguna duda que tengan? Estamos hormona antidiurética. Bien. Otra hormona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Veo 14 damas, mayoría. Y ya les expliqué la vez pasada en una introducción. A ver si la capiaron, ya con esto que le estamos platicando. ¿Por qué puede menstruar una paciente cuando la vamos a operar, pues, de una hernia estrangulada o de una vesícula electiva o una apendicitis? Que les dice, oye doctor, ya sé que ya me dijo que me va a quitar la vesícula y te sigue llorando, y ya sé que me va a operar del apéndice, ya sé, ya me dijo cómo va a ir con mi hernia, pero ¿sabe qué, doctor? Estoy arreglando, no me toca, estoy bien mortificada. Y hay mucha gente en nuestro pueblo, de nuestros padres, que nos han inculcado cosas que no son correctas, que dicen que cuando la mujer está menstruando a veces se dedican a estar acostadas, a estar en casa, a estar en reposo. En este momento que esa mujer menstrua es porque se disparan también sus hormonas. ¿Sí? Y aquí las hormonas que se disparan es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las que cuando se elevan hacen que esto que no está proliferativo prolifere y luego se desprenda, ese endometrio se desprenda del útero y empieza la mujer a menstruar. Este ciclo menstrual, quiero yo pensar que no lo saben porque no han llevado gine, pero a grosso modo es lo que ustedes deben de entender por qué una mujer menstrua cuando no debe menstruar y tiene un evento quirúrgico o tiene un evento de estrés como los que estamos hablando ahorita. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Y así podemos hablar de una serie de cuestiones de catecolaminas. Catecolaminas se disparan porque nuestro corazón necesita estar latiendo. Y la adrenalina es la que nos va a servir que en esos receptores empiecen las células a funcionar de más. Por ahí dicen, yo hago deporte de adrenalina. Me tiro de un cerro y caigo parado. Así dice la gente. O me voy a las aguas turbias y no me pasa nada. Y se voltea la lancha. Así, ese tipo de cuestiones es porque sus catecolaminas van para arriba para que tenga una respuesta ante ese evento. Tal vez aguanten más la respiración, tal vez se junte con el cortisol. Y acuérdense que el cortisol dentro del Pharma que ya vieron, ¿para qué sirve el cortisol? ¿Qué es el cortisol, Santillana?
¿Nunca has oído hablar de la dexametasona, de la cortisona, la hidrocortisona? ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe cuál es la función número 1 de esto? El cortisol, volviendo atrás al principio, el cortisol es el medicamento o la sustancia que es la número 1 para producir desinflamación. ¿Nunca han oído o han visto que los cantantes, cuando ya cantan mucho, o yo que hablo mucho, yo no lo hago, pero algunos de ellos se ponen cortisona para que su voz siga siendo fluida? Mucha gente que tiene dolor se inyecta cortisona para no tener dolor, para que no se le inflame nada. La cortisona es el más potente antiinflamatorio que existe en el mercado. Por ahí me da mucha tristeza decirles a ustedes en esta plática que por ahí tuvimos un médico titulado, consejero profesional, que murió por los efectos de la cortisona. No porque estuviera enfermo de enfermedad de Addison o cuestiones así. Murió porque a él no le gustaba que le doliera nada. Para que no le doliera nada se ponía siempre dexametasona. Hasta que se puso con las complicaciones de la dexametasona, que es una jiba, se hace la cara pletórica, y ese paciente murió por sobredosis de cortisona a largo plazo. Y él lo usaba y lo decía, era un médico, decía, es que estoy gordito y me duele, y así no me duele. Pero te estás haciendo daño, mejor de grasa. No, es que así no me duele. A los 30 y tantos años, 36 creo, ahí acabó la vida de él por el mal uso de la cortisona. Entonces la cortisona es un potente antiinflamatorio. ¿Qué quiero decir con esto, Policarpo? Que tú, cuando te ponen la pistola en la cabeza y corres y te tropiezas con algo que te pegue aquí en la espinilla, duro, no te detienes, sigues corriendo. Porque parece el efecto de la cortisona, del cortisol en tu organismo. Y para concluir, lo del cortisol, les decía yo que es una cuestión que incrementa los niveles de azúcar porque hace que se produzca glucosa, azúcar, a través de los depósitos, que es el glucógeno que está en el hígado y en el músculo. Entonces, cuando esos depósitos se acaban y el paciente sigue en estrés, ahí empiezan las otras funciones de producir glucógeno, glucosa, y producen glucosa a través de un mecanismo que se llama gluconeogénesis. ¿Oyeron ese término en bioquímica? Benjamín, ¿lo oíste? Gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? ¿Glucosa? Pues sí, pues así no es la respuesta. Así te la pongo mal, tacha. La gluconeogénesis es un sistema que produce glucosa a través de otras estructuras que no son glucógeno o que no son carbohidratos. Acuérdate, Benjamín, que tienes ¿cuáles son los 3 nutrientes que tienes en esta tierra? No son 3. 1, carbohidratos. 2, proteínas. 3, lípidos. ¿Estamos? No hay más que 3 nutrientes aquí en todo lo que se llama tierra, globo terráqueo. Los chinos también 3 nutrientes. Cuando tienes un evento de este tipo y ya se acabaron tus reservas de glucosa, sí, el glucógeno ya se acabó, se agotaron tus carbohidratos.
pero necesitas seguir estando vivo. Todavía tienes un metabolismo basal elevado, todavía tu corazón está, que no se aplaca. Entonces necesitas mucho ATP para que eso esté jalando en la energía. Entonces, el cortisol, a través de la gluconeogénesis, produce glucosa a partir de lípidos y de proteína. Eso es de bioquímica, básico en bioquímica. Siempre les hago esta pregunta porque nunca la entienden, porque nunca la estudian. Ya hasta le reclamé a la química por qué no les enseña eso. Entonces, vean ustedes, por eso el cortisol es muy diabetogénico. ¿Estamos? Espero ya no regresamos. Entonces, ya hablamos de varios ejemplos. Vamos a meter una de las pláticas de lo que tengo aquí armado y sobre ello vamos a platicar algo más. Vamos a ver si tengo algo aquí. Ok. A ver si me acuerdo todavía. El anfitrión, que es Carla, me inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Así es, Carla? Sí, solamente le permite al anfitrión, pero déjeme ponerle para que... No va a salir el contexto. Se pierde el calor. Vamos a seguir platicando. En la otra les pongo todas las diapositivas que quieran saber, Carla. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita con esta respuesta metabólica? Y por ahí ustedes me decían, bueno, respuesta metabólica en el adulto, en el niño, en el operado, en el quemado. El texto ya se lo desglosa por esto, ¿sí? Por cuál es la patología que te puede dar una descarga mayor que otra. Pero si tienes hipovolemia, pues la antidiurética, las catecolaminas, para que ese corazón esté latiendo de más y tu riñón no saque agua, no tire agua. Y tú a ese paciente le pones la Foley, le tiras la orina que está ahí, y en lo que lo estás estudiando y lo estás haciendo lo demás, vas a ver que en esa hora que lo estás viendo ahí, que si ya no lo operaste porque no hubo necesidad, vas a ver que el paciente no orinó nada. No orinó nada. Entonces, para saber cuánto vas a orinar, Policarpo, tienes que saber cuál es la producción de orina tuya. Si tú pesas 80 kilos, en una hora tú tienes que orinar 80 mililitros. Si no orinas 80 mililitros y tienes un trauma abdominal y estás chocado, hay que operar. Está muy sencillo. ¿Por qué ha decidido uno la cirugía? Ahorita en la actualidad quiere el cirujano que el radiólogo lo meta a tomografía y que el tomógrafo te diga, opéralo. Y en ese tiempo que pierdes, la gente te puede morir. O se te va a complicar más. Va a requerir de más sangre. No es lo mismo que a un paciente le metas 2 bolsitas de sangre a que le metas 10 bolsas de sangre. A veces esta transfusión masiva que le haces por sí sola mata al paciente. Así como le está ayudando a que no se te muera ese ratito. Después posterior puedes tener las complicaciones de una transfusión masiva y puedes también ocasionar un daño de muerte al paciente. Entonces, por eso nos interesa saber los conocimientos de esto. Y la diuresis normal es 1 mililitro por kilo de peso. Yo siempre les digo que para que ustedes aprendan, individualicen. Si yo, Javier Martínez, peso 90 kilos, yo tengo que orinar 90 mililitros por hora. Si no los orino, algo me está pasando. O tengo ya una mala función renal, o tengo este trauma del que estamos hablando ahorita. Entonces, eso también es parte de su conocimiento. 1 mililitro kilo de peso por hora. Ponen la sonda de Foley, Policarpo, y ves que sale cero orina y está bien puesta. Ese paciente no va a orinar nunca, y si lo dejas sin orinar nunca, se va a morir. Y esos pacientes que los dejamos en anuria o en oliguria, Policarpo, también pueden tener problema renal por sí solo.
y ya no les va a matar el trauma del balazo en la panza, porque estás que te mueres, no te mueres, estás sangrando, pasan 4 o 5 horas, y eso te puede desencadenar un problema de insuficiencia renal aguda, porque ese túbulo contorneado que le entra a la aferente, sale la eferente, aferente, eferente, ese paciente, esa volemia que entra por los túbulos se vuelve a meter al torrente sanguíneo y el túbulo se empieza a necrosar. Esos tubitos, aunque están allí, están vivos porque tienen irrigación propia. Y como estás chocado, el túbulo no tiene irrigación y vas a producir trombosis. Se te va a producir necrosis tubular aguda, y eso es igual a insuficiencia renal aguda. Y ya no te vas a morir por el balazo. A lo mejor te mueres por una insuficiencia renal aguda que no te pueden curar. O que no haya una máquina de hemodiálisis que te pueda hacer la función del riñón que ya o en este momento no te jala. Vean ustedes cómo está esta amplia cuestiones por la cual nos pueden demandar a nosotros por una mala práctica, por un mal conocimiento. Bien, espero no aburrirlos tanto. Vamos a hablar de choque. Choque. El choque, ¿qué nos interesa en cirugía del que estamos hablando ahorita? El choque hipovolémico. Y para esto yo les hago una introducción que no lo van a encontrar en ningún libro mexicano. Y si lo encuentran me dicen que soy mentiroso. En el cual, en la revisión primaria y secundaria te hacen la cuestión de que te puedes morir por hipovolemia. Y volvemos a lo mismo. Un accidente de vehículo, movimiento, trauma abdominal cerrado. Cuando están abiertos los abdómenes, pues tienes que operar. Está abierto, tienes las vísceras de fuera. El reto para nosotros es el abdomen cerrado, el traumatismo abdominal cerrado. Y dentro del trauma abdominal cerrado, si tú no lo llevas bien, el paciente se te va a ir. Y yo les hago una semblanza muy, pero muy breve y muy académica. Si decimos que un shock masivo o un choque hipovolémico tipo 4, que es el que te va a matar, y decimos que Policarpo ya me dijo que pesa 80 kilos, y decimos que el choque hipovolémico grado 4 es cuando pierdes más de 2 litros o cuando pierdes el 40% o más de tu volumen total. Fíjense bien a dónde voy. Y anótenle porque se les olvida. Si ustedes tienen un paciente muy grave porque tiene un choque hipovolémico y el paramédico te dice, lo levanté de ahí, choque frontal, y saltó ahí en el escenario, saltó el paciente y pegó contra un tronco y trae la huella del tronco en el abdomen. En la parrilla izquierda, se dice parrilla inferior izquierda. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que está tronado el vaso. Entonces, hacemos todos los datos otra vez. Vamos a hablar ahora sí de choque hipovolémico. El choque hipovolémico son 4 grados. 1, 2, 3 y 4. El número 1 es cuando pierdes alrededor de 750 mililitros o pierdes menos del 15% de tu volemia. Ahorita vamos a ir a los números, Y generalmente no hay ninguna manifestación de nuestro organismo hacia ese tipo de choque. Tal vez lo único que te produzca es ansiedad. Es como cuando simple y sencillamente donas un paquete de sangre, que son 454 mililitros, donas el paquetito, y ahí donde está saliendo la sangre, la estás viendo, te entra ansiedad. Pero
te tomas un líquido por ahí, generalmente al que dona sangre les dan jugos, y ya, sabes, mira, de ahí, de ratito ya estás orinando bien, te vas al baño. El choque hipovolémico tipo 2 es cuando pierdes sangre entre 750 y 1500, 1,5 litros. Es el 2. Y cuando ya andas perdiendo 1500, tienes la manifestación número 1 de los signos vitales. Kimberly, ¿cuáles son los signos vitales? Charlie, rápido. Vean, por eso no lobo simbiótico, porque lobo simbiótico se nos va el tiempo. ¿Alguien sabe cuáles son los signos vitales? ¿Cuáles son, Julio César? La frecuencia cardíaca, la temperatura, frecuencia respiratoria, 3. la tensión arterial. Vamos a 4. ¿Ah? Fíjense por qué se llaman vitales. ¿Por qué creen que se llaman vitales? Son vitales porque cuando están alterados te pueden matar, te pueden morir. Vital, vida. Y esto métaselos aquí en la cabeza, porque luego después toman la presión, toman la frecuencia cardíaca y, no me traía 140 latidos, doctor, pero, y por eso está sudando, mire, está sudando bien feo, porque es que está latiendo de más porque está muriendo. Signos vitales alterados, hay que corregirlos, inclusive hay que corregirlos algo antes de meterlos aquí, ¿no? El paciente que tiene choque hipovolémico tipo 2 y anda por los 1500, que es el 15 al 30% de su volemia. Vean ustedes los porcentajes, porque no es lo mismo. Ahorita hablamos de eso, se van a perder. Y en ese paciente de 1500, lo primero que se altera en los signos vitales es la frecuencia cardíaca. No es la presión arterial, Todos me ponen el examen de presión arterial. No, es frecuencia cardíaca. Es lo primero que se pierde. O se altera. Porque no se pierde, no va a cero. Se altera, se eleva. Tiene taquicardia el paciente. Teniendo taquicardia un paciente con trauma y lo relaciona a hipovolemia, vayan pensando que está perdiendo entre el 15 y el 30% de su volemia. Que si fuera un paciente de 70 kilos, ahí sí no se pierden. Está perdiendo entre 750 y 1500 cc. Cuando aplicamos números específicos a cualquier patología o la mayoría de las patologías, es que están hablando de un paciente aparentemente sano, que tenga una corpulencia media, y esos son los que pesan alrededor de 70 kilos. Pero los pacientes que nos llegan a nosotros, o están bien gordos, o están flacos. Ninguno llega así como ustedes. Ustedes son alumnos, tienen una vida buena. Entonces, el choque hipovolémico grado 2 es de 750 a 1500 en el de 70 kilos. O en porcentajes del 15 al 30%. El choque hipovolémico grado 3 es el que sangra entre 1500 y 2000 cc. Vean que ya se reduce la cifra, pero eso poquito ya que se fue de más, ya está complicándole mucho la vida al paciente. Entonces, este paciente es el que pierde entre el 30 y el 40% de su volemia. El choque y aquí en este tipo 3 se van a agregar otras medidas que hacemos. En signos vitales, el paciente ya está taquicárdico. Ahorita va a estar taquipneico, va a respirar de más, su frecuencia respiratoria va a incrementarse porque va a tratar de jalar aire porque no tiene suficiente hemoglobina para que le transporte el oxígeno al organismo. Y
va a empezar el paciente a ponerse frío. En las películas dicen, cuando tiene un paciente así que se mueren ahí en las películas, dicen, es que me estoy sintiendo un frío. Eso es cierto. Es cierto. Cuando uno está operando y de repente, ¡pum!, se para el corazón. En eso que se para el corazón, sientes la piel fría. Tú estás operando el que tú quieras y sientes los tejidos normotérmicos, igual que los tuyos. Pero luego donde veas que el tejido ya se pone frío, quedas así, está el monitor en cero. Eso es lo que no debe pasar, o sea, los extremos, la muerte. Entonces, aquí en este 3, la presión se empieza a ir para abajo. Empieza el paciente a tener hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque no tiene volemia. Hipovolémico. Pero si este paciente llega al choque hipovolémico, y entonces este paciente ya aquí ya está neurológicamente contendiendo a la pérdida de conocimiento. Aquí el paciente ya está confuso. Oiga, ¿cómo se llama? Javier. ¿Y cómo se apellida? No da la respuesta. Oiga, ¿dónde está? Aquí usted es el doctor, pero está muy confuso el paciente. En el choque hipovolémico tipo 4, lo demás que está anotado, y aquí empiezan a poner oliguria o anuria. Esas son de Foley que están. Esto que estamos haciendo, creen que hacen ahorita. Estamos haciendo Italia y en media hora le va a tomar la frecuencia cardíaca. No, eso es de ahorita y a los 10 minutos lo repites todo junto. Y si tú no puedes, jala la raza y que uno esté tomando la presión y otro esté tomando la frecuencia cardíaca, otro le esté poniendo una sonda de Foley. Si está vomitando y está atendiendo a la somnolencia, meten una sonda nasogástrica, etcétera, etcétera. El choque tipo 4 es cuando pierdes más de 2 litros o pierdes más del 40% de su volemia. Bien, dudas. Aquí en el grado 4 el paciente ya no le responde. Policarpo, levántate, no me apenas abre los ojos. Así me tocó bajar ese señor de la rampa, llegué por la rampa en la mañana al hospital y vi que batallaban para bajarlo. Y ya le dije, ¿le puede ayudar? ¿Le traigo una silla de ruedas? Y dijo, es que no. Y yo pensaba que tenía algún coma por diabetes. Dijo, es que le dieron un balazo aquí en la panza, aquí enfrente del HIV, aquí. Digo, perdón, en frente del ESMA. Ahí está la pecera. Ahí le dieron el balazo y él de caridad lo llevó al hospital. Le doy el balazo en el abdomen, ahí mismo lo cargo y directo al quirófano. Me acuerdo que me decía mi compañero anestesiólogo, dijo, oye, ¿no le hiciste carta de consentimiento informado? No le hiciste, le dije, todo ya está, se le tomó muestra de sangre y el consentimiento informado, ahí lo traen en el epigastro, le traen un balazo. Y que los familiares, no hay familiares, ahí está en el abdomen el balazo, o sea, ahí no le puedes sacar la vuelta. Aún así, el paciente falleció. Entonces, shock hipovolémico 4, pérdida masiva de sangre, más del 40%. Y el paciente está letárgico. Ahí se está muriendo solo, por decir el señor estaba sentado en la camioneta, estaba vivo, porque estaba calientito, pero ya estaba letárgico. Ya tenía un Glasgow, les podría decir que un Glasgow de 8. Ya no respondía. Lo cargamos, no respondía. A ella no les duele nada. Ahí lo que tenemos que hacer es resucitar al paciente. Y si te tardas 2 minutos o 3 en pasar la urgencia, si de ahí te tardas 2 minutos en llegar a quirófano, que siempre están pegados, cuando ustedes vieron el quirófano en técnicas quirúrgicas, debieron de ver que todos los quirófanos de todo el mundo están pegados al área de urgencia. Todos los quirófanos de todo el mundo están pegados al área de terapia intensiva y todos los quirófanos del mundo están pegados al laboratorio. Ahí está toda esa área.
Un hospital que no esté diseñado así está mal diseñado. Entonces, ese paciente ya lo describimos, 4 grados de choque. ¿Eh? Y ahora lo que yo quería y lo que quiero que aprendan para que no se les olvide es que ustedes lo personalicen. Como Policarpo fue el que me dio el peso de él, 80 kilos, Policarpo. ¿Quién pesa 50 kilos? Fue Julio que dijo que pesa. ¿Eh? Julio porque dijo que pesa 70. Vamos a poner a alguien. ¿Quién pesa 80? Nadie. José Luis. Sí, como 87, 89. ¿Qué dijo Es alguien? de rango. No sé qué dijo alguien, la verdad. No, es que yo iba a decir que pesaba más, ¿verdad? A grosso modo, José Luis. A grosso modo, Carla. ¿Tú crees que la bulimia que tiene José Luis es la misma bulimia que tiene Karen? Uno de 80 y uno de 40. ¿Verdad que no? No, doctor. Si decimos que la bulimia de Karen con 40 kilos y la bulimia es del 7%, ella trae circulando 2.8 litros. Y si lo metemos a números, dijo, es que el doctor Javier Martínez me enseñó que cuando pierden más de 2 litros están en grado 4. Si Karen sangra 2 litros, da de cuenta que está en el accidente que afuera de la casa, y ahí, pum, le pasaron y ahí dejó 2 litros de sangre, ahí los dejó, ahí los cuantificaron. Te dice el de la ambulancia que debe de ser gente certificada, de la ambulancia, ¿sabe qué? Dejó como 2 litros de sangre ahí donde la levantamos. Obviamente que Karen ya va casi abolida, va casi muerta. ¿Sí? Porque de los 2.8 litros, dice el señor aquel que dejó litros ahí. Entonces, pues de estos sí, pues casi viene muerta o ya está muerta. ¿Sí? Pero José Luis, que pesa 80 kilos, 8 por 7, 42. Ok, ¿cuánto de 8 por 7? 56. ¿Estamos, José Luis? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, José Luis tranquilamente puede perder esos 2 litros que decimos que son de pacientes de 70 kilos humanos. Y a lo mejor José Luis todavía tiene signos vitales estables o dentro de lo normal, que no lo lleven a la muerte. Vean cómo todos ustedes, cada uno de ustedes tiene que individualizar. Y a veces son preguntas que les hago en el examen y luego les pregunto cuánto pesan y les digo, ¿ya ves por qué te la puse mal? Porque si ustedes no saben la bulimia que ustedes traen, ¿cómo van a saber la bulimia del que van a atender? Y tienen que ser comparativos. Y José Luis dice que pesa 80 y tantos kilos. Y veo uno que está menos flaco que él, pues va a decir que pesa 70 o 60. Pero si lo mira más gordo, va a decir que pesa 110. Y la bulimia del 110 no es igual al que tiene 50 kilos. Y siempre les doy el ejemplo de 100 y 50. Pues yo no veo ningún gordo aquí con nosotros. A los que lo estoy viendo ahorita. Entonces, siempre les doy el ejemplo del de 100 kilos para que los números sean más redonditos. 100 kilos, trae 7 litros circulando de sangre. 50 kilos va a traer 3 litros y medio circulando. Y ahí no pueden ustedes aplicarle números, tienen que aplicarle porcentaje. Pregunto yo, ¿estás, Karen? ¿Ya te me fuiste? Aquí estás, Karen Gil. Karen Gil, ¿cuánto necesitas perder para estar en choque hipovolémico tipo 4? ¿Saben hacer las reglas de 3 simples de que nos enseñaron en la prepa? ¿Policarpo?
No me acuerdo. Es Yo sí. el valor. Ahí te va. Vamos a poner números. Karen ya nos dijo un número. Pesa 40 kilos. ¿Sí? Entonces tú tienes que pensar 40%, 40 kilos, ¿sí? Es igual a 2.8. ¿Sí? Entonces ahora tienes tú que pensar que 2.8 es el 100. Fíjense bien, ¿cómo están aplicando las matemáticas? Es que yo estudié medicina, doctor, porque no quiero saber nada de números. Tienen que saber. Entonces, Karen, su 100 es 2.8 litros. ¿Cuál es el 40% de Karen? Van a multiplicar. ¿Cuál? 1.2 litros. 1.2 litros. Con un litro de sangre que pierda Karen, ya tiene todas las manifestaciones de un choque hipovolémico grado 4. ¿Sí lo entendieron? Doctor, Mande. disculpe, quería saber si me puedo retirar. Es que tengo una cita con el dentista. Dame 2 minutos y te vas a que te quiten el diente. 2 minutos, ya vamos a acabar. Ok, Vamos a hablar contigo. ¿Cuántos kilos pesas, José Luis? como 87. Vamos a poner números redondos, 90. Sí, 90. Tú quieras, 90. Es más fácil que engordes 3 a que te quites 3. Pesas 90. ¿Cuál es tu volumen? 9 por 7. Traes 6.3 litros de sangre en tu cuerpo. Sí. Si 6.3 litros es el 100, el 40%, ¿cuánto es? Bien fácil. 2.50. ¿Eh? Dígalo bien. 2.5. ¿2 qué? 2.5. 2.5. Vean ustedes cómo están los ejemplos bien marcados para que se acabe aquí la sesión. José Luis, para llegar a un choque polémico tipo 4 necesita perder 2.5 litros de sangre. Y Karen con 1.2 litros de sangre que pierda ya está en las mismas cuestiones clínicas de José Luis. Ya está taquicárdica, está oligúrica, está taquiméica, está letárgica. Y no digan, es que está bien flaquita, es muy suframera y se está muriendo. Sí, porque la bulimia de ella no es la misma que José Luis. ¿Lo entendieron así, Karen de León? Karen? ¿Lo entendiste? Tiene 2 ejemplos muy fáciles de hacer. Tu papá está muy chaparrito. Ponle el ejemplo a él a ver si te da una buena respuesta. Esto lo tenemos que tener aquí en la cabeza, porque de ahí depende el manejo de líquidos. Si Karen y José Luis, si José Luis necesita 2.8 litros en ese momento, 2 venas periféricas y échale caer agua, lo van a normalizar, o sea, va a tener un volumen más o menos normal. Pero si a Karen también llegó con los mismos signos y déjale caer 2 litros, la sangre cuando está de más se va a tercer espacio. Le pueden producir edema pulmonar, edema cerebral, los intestinos. Si por ahí me miran mi ruedita esta, vamos a poner que un intestino normal está así. ¿Ven mi dedo? Ya se va a acabar esto. ¿Ven mi dedo? ¿Sí? Ok. Imagínense ese intestino que está así normal y cabe aquí en mi abdomen. Imagínense un intestino que se pone así de ancho, así. ¿Por qué cree que se pone así de ancho? Porque nos pasamos de líquido, está edematizado el tubo digestivo. Después, para meterlo a la cavidad abdominal, batalla uno bastante. Y a veces tienes que manejar eso como un abdomen abierto. Porque si lo cierras, vas a impedir el retorno venoso, vas a complicarle más la vida al paciente. Entonces,
tengan mucho cuidado con estos dos ejemplos muy gruesos que es la vida cotidiana de nosotros. Nunca digan, traigo aquí mi receta. Mi receta es ponerle 3 litros de suero, un paquete de sangre y un paquete de plasma, porque van a encharcar a alguien o a lo mejor no le van a llegar. Estos dos ejemplos que les doy, individualícenlos, por favor. En la plática que sigue voy a preguntar al azar a ver si aprendieron esto. ¿Entendemos, Carla? ¿Sí entendí? ¿Alguna duda que tengan? Qué bueno que entendieron. Me gustó mucho iniciar de esta forma tan fea, pero creo que no nos retardamos mucho. Las diapositivas de estarlas viendo una por una nada más, pero yo quiero que entiendan el conocimiento que sale de mí. ¿Sí? ¿Sí se entendió cómo se explicó todo esto? Sí, doctor. Con diapos. Bueno, nos vemos la próxima. A ver si de aquí a una semana tengo que venga el técnico a instalarme eso. Carla, para nada mandarte el ID y el pago. Siempre se los mando unas medias horas antes y ya para la hora que yo le pico ya están todos ustedes aquí atrás. ¿Ok? Para poder montar mis diapositivas. ¿Dudas? Aquí hicimos una serie de un montón de ejemplos clínicos que son los escenarios que ustedes van a ver en los hospitales. Anótenlos, grábenselos. Esas partes es igual que la anatomía. Es igual que saben que este es el frontal, que acá están estos huesos largos, ¿sí? Que aquí está el húmero. Eso es lo mismo de esto, que esto no va a variar en nada. Nada más que sí individualicen. No le pongan una receta de cocina a todos, porque hay gente que no pesa ni 60 kilos, como estoy viendo ahorita Karen, y hay gente que pesa más de 120 kilos. Entonces, no lo hagan así. Individualícenlo. Al que tenga mucho, métanlo mucho, y al que tenga poquito, métanlo poquito. No necesita más. Si le están metiendo de más y no la revierten, quiere decir que tiene un órgano bien dañado y se va a morir si no se lo operan. Las fracturas de pelvis sangran hasta 3 litros o 4 litros. ¿Me recuerdas, Carla, en la próxima sesión, de hablar de las cantidades de sangre que caben en cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades? Para que tengan el ejemplo ya más de que ustedes ven algo y saben qué es lo que trae. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos, Carla. Nos vemos, chicos. Espero que hayan aprendido algo hoy. Hasta luego. Bye, doctor. Hasta luego. Váyanse con el dentista. Órale, José Luis. Bye. Gracias.